Listo. Bueno, lo voy a grabar porque puede servir para otras personas después. Entonces, ¿qué es? El COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que se llama SARS-CoV-2, que es un primo hermano del SARS, que ya existía antes, y del MERS, y de otros virus que causan catarros comunes, y para el cual no existía inmunidad a principios del 2020 en el mundo. Entonces, el que no haya inmunidad quiere decir que cualquier persona que se exponga a este virus se puede enfermar. Mucho o poquito, pero se puede enfermar todos, ¿no? Y a su vez lo pueden contagiar a otras personas. Esto pasa con cualquier enfermedad nueva. No es la primera enfermedad nueva en la historia de la humanidad, ha habido muchas, pero cuando pasa esto, pues hay estas epidemias que rebasan fronteras a lo que se le llama pandemia, ¿no? Su vía de contagio es vía respiratoria y se estima una mortalidad entre el 2 o 3% de los casos contabilizados, ¿no? Sabemos que de los casos que se cuentan, 80% son casos leves o incluso asintomáticos, 15% o con síntomas muy, muy leves, 15% graves, de los cuales 5% se hacen críticos y requieren manejo muy agudo en terapia intensiva. El número de asintomáticos no sabemos cuántos son, pero se estima que por cada asintomático hay un asintomático. Entonces, o sea que 50% son asintomáticos, o sea, un 100% más de los que muestran síntomas. Pero, repito, los síntomas pueden ser desde nada hasta estar grave en el hospital. Y no hay que esperar a que esté grave en el hospital para pensar que es una persona que contagia. O sea, podría ser alguien con un catarrito o con escalofríos un día en la mañana o sin síntomas, ¿no? Entonces, entre más control tengamos de los que sí tienen síntomas, menos se propaga la epidemia, ¿no? Obviamente, los que no tienen síntomas, pues ni siquiera podemos identificarlos. Entonces, los síntomas típicos del COVID, digamos, los que hacen la definición operativa son tos, dolor de cabeza y fiebre, pero no son los más importantes. O sea, el que se ha visto más común ahora es la fatiga, ¿no? La fatiga como uno importante. Todos han oído de la pérdida de olfato y de gusto, que es más o menos en la mitad de los casos, tampoco es en todos, y de los casos, repito, sintomáticos. Y, eh, y y puede haber muchos otros síntomas. Yo he visto muchos pacientes, por ejemplo, con diarrea o con dolores musculares, dolores articulares, etcétera. Ahora, la falta de aire es un dato también como de definición operativa, pero si se ve falta de aire, es un dato de gravedad. El dolor de tórax es un dato de gravedad. Que se deteriore el estado de conciencia es un dato de gravedad. Y que se pongan azules, que es lo que se le llama cianóticos, es un dato de gravedad. En los casos graves, lo que los pone graves es una neumonía, o sea, una enfermedad respiratoria baja, que puede o no coexistir con una inflamación severa o trombosis. Eso que estuvo en redes sociales hace unos meses, que decían, no, se equivocaron, no era neumonía, era trombosis. No, no, no. Si es neumonía, algunos pacientes se mueren de trombosis, otros se mueren de inflamación y otros se mueren de las tres cosas. Pero siempre los graves tienen un proceso neumónico. Eso no cambia. ¿Quiénes les da más grave? Pues a los que pongo ahí, mayores de 60 años, que ya tienen enfermedades pulmonares preexistentes, enfermedades cardíacas, personas con inmunocompromiso, personas con obesidad severa, diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática, cáncer. Pero piensen que algunas se pueden controlar. Por ejemplo, cardiopatía, hipertensión se puede controlar. Obesidad se puede controlar. O sea, ya con los 12 meses que llevamos de pandemia o 9 o 11 meses que llevamos de pandemia, hay personas que su sobrepeso ya lo podrían haber reducido y reducir su riesgo de estar graves. Igual los diabéticos que estén controlados reducen su riesgo de estar graves, ¿no? No en todas se puede, pero en algunas sí. Y como les decía, se contagia por vía respiratoria, pero por tres mecanismos. Uno son gotitas de saliva, que tiene dos, digamos, dos subtipos de contagio, que es directo en los ojos o en la boca o en la nariz, que cae porque la persona que está hablando enfrente de ti o grita o canta o tose o estornuda enfrente de ti, está a menos de 1,5 metros y te cae eso directamente en la cara. O esa persona habló, gritó, cantó, tosió, estornudó cerca de superficies que quedaron
impregnadas de gotitas de saliva que no son visibles y que a su vez tú tocaste y luego tú te tocaste la cara. Entonces, ese pues, es un contagio difícil de identificar porque no ves a la persona ahí, o sea, están ahí los objetos contaminados, pero no la persona. ¿Cómo reduces eso? Pues reduciendo el flujo de personas por los lugares, utilizando mascarillas y la limpieza frecuente de los artefactos y no prestar objetos, ¿no? O sea, que cada quien tenga sus propios objetos. Pero digamos que la más reciente son los aerosoles. Los aerosoles son gotitas de saliva, pero más pequeñitas que quedan flotando en el aire hasta por horas y que no tiene que haber nadie, no tiene que haber un objeto contaminado. Pudieron haber limpiado superficies, pero alguien que llega ahí e inhala eso sin protección, pues se va a contagiar. Entonces, la única manera de reducir los aerosoles es con ventilación natural o reduciendo el volumen de personas que están exhalando en ese espacio o usando mascarillas de manera generalizada. Y mascarillas, pues bien utilizadas, nariz y boca, no nada más debajo de la nariz, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Gotas que van directo a la cara de otras personas o gotas que van a superficies que después la gente agarra, que después se lleva a la cara y se contagia. Y bueno, ahora, ¿cuándo se va a controlar la pandemia? Pues cuando haya suficiente inmunidad en la población para que se genere una especie de barrera natural al paso de la enfermedad. O sea, no puede, si a mí ya estoy inmune y atrás de mí hay alguien que no le ha dado y enfrente de mí hay alguien que está contagiando y esa persona no tiene contacto con el de atrás, pues yo funciono como una barrera. Pero esa barrera requiere que más o menos el 60% de la población ya sea inmune. Y hay dos factores importantes. Uno, que todavía no llegamos ni al 10%, pónganle que al 10% de la población mundial, o sea, nos faltarían 6 años más, 5 años más. Y dos, que no sabemos cuánto nos va a durar la inmunidad. O sea, la inmunidad puede durar un año o 6 meses o 3 meses, eso todavía no lo sabemos. Sabemos que hay gente que se reinfecta, no muchos afortunadamente, y sabemos que aunque los anticuerpos bajan, hay gente que sigue siendo inmune porque hay otro tipo de inmunidad que se llama celular que no se puede medir con los anticuerpos. Y también sabemos que hay vacunas que tienen una tasa de efectividad alta, que también nos ayudan a pensar que cuando se empiecen estas vacunaciones y se hagan masivas, pues vamos a alcanzar en ciertas áreas inmunidad de rebaño. Ahora, estamos hablando que 60% de la población de 8,000 millones de personas pues son 4,800 millones de vacunas, que además en la mayoría de las vacunas hay que poner 2 dosis, entonces estamos hablando de 10,000 millones de dosis a nivel planetario. Entonces, fabricarlas, distribuirlas, administrarlas, no es algo que se haga de un día a otro ni en meses, puede tomar años. Entonces, obviamente, llegar a inmunidad de rebaño solo por el método de vacunación tampoco es algo tan realista. O sea, hay que mantener ciertas medidas de precaución, ciertos diseños laborales, ciertas ingenierías que nos permitan funcionar por meses y meses y meses en lo que la combinación de enfermos, vacunados, medidas de protección y todo van haciendo a la humanidad, digamos, más resiliente a la pandemia. La otra es que consigamos un tratamiento que cure la enfermedad, ¿no? Pero miren, por ejemplo, el oseltamivir, que se supone que cura la influenza, tampoco la cura en todos los pacientes. O sea, sigue habiendo pacientes que se mueren de influenza. Entonces, así son los tratamientos médicos de enfermedades graves. No siempre ayudan, entonces tampoco nos van a resolver el 100% de la situación. Y obviamente todavía no hay un tratamiento que sepamos que es específico de COVID que ayude. Entonces, el reto, pues, es, si sabemos que el 80% de los que tienen síntomas no requieren atención, pero esos son los más peligrosos porque esos siguen caminando en la calle y contagian a otros. Y a esos, como sea, sí los podemos identificar. El problema es que como no se sienten tan mal, pues sí van a trabajar o los hacen ir a trabajar. Entonces, la realidad es que esos son para mi gusto donde hay un área de oportunidad para prevención y donde nos estamos quedando cortos, porque los graves y los críticos, pues finalmente están en los hospitales y ahí están aislados hasta que se curan. Es más, hay pacientes que siguen graves ya sin COVID, nada más por las secuelas del COVID es que siguen hospitalizados. Entonces ya ni contagian y siguen hospitalizados. Entonces, la enfermedad, pues de que tú tienes contacto con alguien, tardas más o menos 2 a 14 días a empezar con síntomas. Si desarrollas síntomas. Entonces, desde 2 días antes de que empezaras con síntomas, ya contagiabas la enfermedad y la enfermedad la contagias hasta por 10 días de que iniciaste síntomas o
14 días de que tuviste contacto con alguien si eres asintomático. Por eso los periodos de aislamiento son distintos. En cuarentena es cuando tuviste contacto con alguien enfermo, 14 días. Y aislamiento, que es tú tienes la enfermedad y le estás contagiando, 10 días a partir del inicio de los síntomas. Ahora el CDC está hablando de hacer cuarentenas más cortas, no porque no sea necesario hacerlas de 14 días, sino para que por lo menos hagan 10 días, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, ya, si no vas a hacer 14 días, por lo menos échate 10 para reducir la probabilidad de contagio de más personas, o sea, reducir la tasa de propagación de la enfermedad. Entre menos salgas, pues menos contagios. Entonces ya sabemos que 20% se van a poner graves, que la primera parte es la parte viral, luego la fase pulmonar, que es cuando se ponen graves, y los que les va muy mal son a los que tienen problemas de coagulación e inflamación. Pero vean cómo en los primeros días y en los casos que no son graves, ni debemos dar anticoagulantes, ni debemos dar desinflamatorios, ni debemos dar ninguna de esa clase de tratamiento que sabemos que se dan en los hospitales, pero no hay por qué irlos a comprar a la farmacia y tomártelos en tu casa si no estás grave, ¿no? Entonces, eso es algo importante. ¿Cómo sabemos que se va poniendo grave una persona? Porque le falta oxígeno, o sea, se le baja el oxígeno de la sangre y eso es muy fácil detectarlo con los oxímetros de pulso, que son muy baratos, son más baratos que las medicinas que se quieren comprar todo el mundo, y con eso monitoreas. Si te baja la oxigenación, vas al hospital y ahí empieza el manejo, digamos, para prevenir estas dos cosas, si es que hay que prevenirlas, que tampoco es que todos haya que hacerlo. Ahora, la clave, pues es no saturar los servicios hospitalarios. Y para que se den una idea, llevamos un mes en Querétaro con que diario en las noches estamos preguntando dónde hay espacio para meter pacientes graves, en los hospitales públicos y en los privados. Un mes, 30 días donde pues metemos con calzador a los pacientes en los hospitales y muchos están atendiendo en su casa. Entonces sí se requiere que todos sumemos porque pues por muchas camas de hospital que ponga el gobierno y por muchos ventiladores, pues el personal no sale debajo de las piedras y no hay suficiente personal. Y como sociedad, pues sí, nos estamos quedando cortos en la propagación de la pandemia. El tema es no rebasar la capacidad que está establecida y eso se hace aplanando la curva, que lo habíamos hecho muy bien los primeros 7 meses de esta pandemia y el último mes es donde yo veo que en Querétaro nos estamos quedando mal. ¿Cómo podemos contribuir nosotros? Pues es, miren, muchos son asintomáticos, eso es cómo los identificas. Tú no le sale una bandera en la cabeza que diga tengo COVID, ¿no? Pero sí sabemos esos leves que están allá afuera y podemos poner una barrera entre esos y los pacientes que siguen susceptibles de enfermarse, que somos todos, ¿no? Pero en particular los pacientes que tienen más alto riesgo, ellos deben de estar más aislados porque ellos son los que pueden saturar los hospitales. Entonces, estos es a los que hay que separar, pero como los asintomáticos no los conocemos, pues nos vamos a enfocar a partir de los casos que tienen síntomas para empezar a actuar. ¿Quién tiene síntomas? Pues quien tiene congestión nasal, quien le duele la cabeza, quien tiene fiebrecita, quien tiene dolores musculares, quien tiene cualquier síntoma justificaría empezar una investigación. Sobre todo hoy, o sea, sobre todo hoy que hay tanto contagio. Porque pues por probabilidad así está, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, desde que inician los síntomas estas personas y 2 días antes, identificar todas las personas con las que tuvo contacto o convive. O sea, que pasa gran parte del día con ellos, ya sea en su casa o en el trabajo. Entonces, la convivencia son personas con las que tiene trabajo continuamente así cerquita, comparte un espacio de trabajo y las personas en el mismo domicilio. Y los contactos, que aquí la definición yo puse más de 5 minutos a menos de 1,5 metros de distancia. Hay quien dice hasta 15 minutos, hay quien dice 2 minutos. A mí me parece 5 a 10 minutos a menos de 1,5 metros son personas ya contactos, ¿no? Y bueno, el ambiente compartido, que en realidad es lo mismo que convivencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Vamos a suponer que alguien llegó con moquito al trabajo y en el filtro le dice, a ver, ¿tienes fiebre? No, pero ¿traes congestión nasal? Sí, espérame, vamos a checar tu caso, ¿no? Entonces, ese es un caso y te dices que empecé hace 2 días con síntomas. Entonces, los contactos de esa persona tienen que identificarse desde 2 días antes. Entonces, miércoles, martes, lunes, domingo, desde el sábado hay que identificar los contactos y todas estas personas, pues hay que decirles que se pongan en cuarentena 14 días. Ajá. Se puede reducir la cuarentena si se hacen pruebas que demuestren que no están enfermos, pero la prueba no la puedes hacer antes de 5 días de que tuvo contacto. Entonces, si tuvo contacto acá,
tienes que contar 5 días, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, y aquí hacerle la prueba. ¿Por qué no antes? Porque quizás ni siquiera haya incubado el virus como para que lo manifieste. Y tampoco va a tener anticuerpos porque los anticuerpos todavía les toma más tiempo crearse, ¿no? Entonces, pues hay que pedirle a la persona que revise su agenda, que revise mensajes de texto para que haga la lista de contactos con sus teléfonos y contactarlos. Si se hace a través de un servicio de la empresa, pues protegiendo información privada. O sea, se dice, oye, sabemos que tuviste contacto con alguien con COVID, te toca hacer 14 días de aislamiento, de cuarentena, hasta a partir de tal día, ¿no? Ahora, la persona, vamos, esta misma persona, sabemos que empieza aquí con síntomas y esta persona contagia 10 días a partir del inicio de síntomas y por lo menos tiene que haber 3 días sin fiebre. Entonces vamos a pensar que aquí dejó de utilizar el paracetamol para tratarse la fiebre, todavía 3 días más, tiene que estar en casa, pero si se juntan las dos cosas, 10 días y 3 días sin síntomas mayores, ya puede salir. Acá puede seguir con algo de fatiga, puede seguir con algo de tos, puede seguir con algo, pero ya no contagia a la persona, ya la carga viral ya no es suficiente para contagiar. De todos modos, tiene que seguir usando cubrebocas, de todos modos el distanciamiento, el lavado de manos y la ventilación de las áreas son esenciales. Entonces, eso es lo que se hace con cualquier persona que tenga síntomas. Antes era diferente la recomendación de la OMS, recomendaba más días, pero ahora ya se alinearon todos a nivel mundial, ¿no? Ahora, las pruebas, ¿no? Esto es algo que les explicaba el otro día, ¿no? Esta es, se va incubando y luego empieza el virus a dar la enfermedad. Hay un periodo en que tú ya produces el virus desde 2 días antes, a lo mejor ya lo contagias y no te sientes mal. Después te empiezas a sentir mal y más o menos al 5.º día te puedes poner grave y más o menos duras 10 días enfermo. El antígeno viral, las proteínas del virus ya se producen y se pueden medir unos días antes. Hasta ayer no había pruebas con qué medirlos. Y digo hasta ayer porque hoy ya hay y ahorita se las voy a platicar. Entonces, aquí puedes hacer PCR. Aquí ya puedes hacer prueba antigénica, que es rápida y es barata. Y a partir de que ya casi no está enferma la persona y no contagia, le puedes hacer las otras pruebas rápidas que son las de anticuerpos, que pues te sirve para saber que hizo anticuerpos, tampoco te sirve para saber que es inmune, porque como les decía, no necesariamente son inmunes por tener anticuerpos. Y duran un tiempo y luego se parece que a las 12 semanas, 16 semanas ya no existen los anticuerpos. Yo he visto varios pacientes que ya están sin anticuerpos y sí tuvieron COVID porque pues les hicimos PCR y salió positiva. Una PCR positiva es positiva siempre. O sea, si él es positiva, sí producía el virus. Si es negativa, puede que sí produjera el virus, nada más que se tomó mal la muestra. Pero si es positiva, es positiva. La prueba antigénica puede salir positiva siendo negativa y puede salir negativa siendo positiva. Pero la que les voy a enseñar es bastante buena, o sea, no se equivoca tanto. Y las pruebas de anticuerpos se equivocan un montón, la mayoría, más del 10% de error, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y además, repito, no te dice que estás contagiando ni te dice que estás inmune. Entonces, no puedes tomar ninguna decisión con esa prueba. Las antigénicas, por lo tanto, son, digamos, las pruebas de tamizaje para permitir que alguien regrese a trabajar. Y repito, si tiene síntomas, no debe trabajar hasta que no tenga síntomas y la prueba antigénica negativa. Pero si ya no tiene síntomas y no han pasado 10 días, yo creo que vale la pena hacerle prueba antigénica. Y esa vale 300 pesos, no vale los 2,000 pesos que vale la PCR, ¿no? Y está lista en 10 minutos. Ya salió en farmacias del ahorro. Entonces, esa, y parece que el gobierno del estado va a poner 2 lugares para hacer esta muestra, que se tiene que hacer entre el día 1 y 7 del inicio de síntomas y va a salir positiva. La de PCR, como veían, desde antes de tener síntomas, ya puede salir positiva. Y la rápida, pero pues la rápida no te sirve para tomar decisiones, la de la serológica, ¿no? Que es en sangre. Esta también es en la nariz. Ahora, la prueba antigénica se debe de hacer a todos los pacientes con síntomas. Ahora, ¿qué haces con la PCR? Entonces, ¿para qué sirve la PCR? Bueno, estos que dijimos que tuvieron contacto
con la persona que tuvo síntomas, a eso sí hay que hacerles PCR, aunque no tengan síntomas. Porque si sale positiva, los vas a aislar 10 días a partir de la PCR positiva y vas a reducir el riesgo de tener un brote. Si ya tienes síntomas, pues hazle la antigénica, te va a salir más barato y vas a tener el resultado de inmediato y vas a poder tomar decisiones de inmediato, avisar a los contactos y demás. Recuerden que la PCR puede tardar hasta 2-3 días en que tengan el resultado. Entonces, lo que tú quieres es tomar decisiones rápido. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuáles son los mensajes clave? Primero, no bajar la guardia, o sea, ventilación natural, distanciamiento, barreras físicas, cubrebocas, lavado de manos, estornudo y tos de etiqueta, educación del personal, aislar a los de alto riesgo, controlar a la gente que tenga enfermedades crónicas. 2, identificar a los que tienen síntomas, así sean menores, separarlos, hacerle prueba antigénica, si sale negativa, con cuidado, con distanciamiento y todo, pues todavía se puede. Si sale prueba antigénica positiva, ese tiene que estar 10 días aislado. Y sus contactos, PCR. Y mientras tienes PCR, pues cuarentena, ¿no? O sea, aislarlos hasta que tengas el resultado. O si empiezan con síntomas, pues ya les haces la rápida, pero asumes que si tuvo contacto con alguien confirmado y empieza con síntomas, pues lo más probable es que sea COVID, ¿no? Y ya se aísla 10 días a partir del inicio de síntomas. ¿Sí estamos bien con esta información? Bueno, entonces voy a dejar de grabar para que puedan hacer preguntas.